Buenas tardes. Hola, Karina. Hola, profe. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí me escucha bien? Sí. Natalia, hola. Hola, profe. Hola, Hillary. ¿Por qué se escondió Hillary? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Hilary, se Me le está imagino que estaba conectando conectando el audio. Ajá. Ok, bueno, ahí vienen para adentro. ¿A quién le doy el poder? A mí, Karina. Karina. A Karina. Karina Rojas Porras. Cari, comparta con audio de una. Ajá. Listo, Karina. Ok. Bueno. ¿Comenzamos ya, profe, o vamos un tiempito? Espérese un momentico, sí, para que están entrando. Ok. Entonces, Bueno, démosle, Karina. Yo creo que ya. ok, profe. Bueno, vamos a iniciar con un video como para recordar el tema, ¿verdad? Porque ya después de una semana, pues a más de uno tal vez se lo ha olvidado. Entonces, con un video ahí chiquitito que es un explicativo, entonces voy a poner. No, faltan integrantes de su grupo, ¿verdad? No, ya. Bueno, pero solo 2 tienen la cámara prendida. Regáñenlos. Sí, por eso estoy hablando en voz alta. ¿Quién falta Ok. Ya estamos todas. Ok, ¿lo pongo ya, profe? Sí, está bien. Ok. Hillary falta. Hillary, Natalia, RCM. Karina y Gwendolyn. Okay. Es que, Ok. bueno, de hecho yo la tengo activada, pero no sé, está muy pegada, no sé si es el internet o qué, no sé ni cómo me ven ustedes. No, es que se ve como pausada usted. Exactamente, Torquísima. o sea, no sé qué fue lo que pasó, entonces la voy a quitar. Sí, Bueno, ya lo voy a poner. parpadea en cámara lenta, Hillary. Dale. Ok, me dice si se escucha. O mantenimiento centrado en la confiabilidad es una metodología que optimiza el funcionamiento de los activos. De hecho, cuando estos fallan, no solo se interrumpe la capacidad de generar riqueza, sino que también se ve amenazada nuestra propia seguridad. En 1967, la Autoridad Aeronáutica Norteamericana y la industria de aviación comercial formaron un grupo de dirección de mantenimiento llamado MSG-1, destinado para la formulación de planes de mantenimiento en la aeronave Boeing 747. Ese grupo determinó que las reparaciones mayores en muchos casos no tenían efecto en la confiabilidad o seguridad de las aeronaves. Altos costos de mantención por muy pocos beneficios. Muchos modos de falla no respondían a la filosofía de mantenciones mayores, por lo cual no se podía estimar el tiempo correcto de reparación. ¿En qué consiste RCM?
Determinar qué se debe realizar para que el activo continúe cumpliendo con sus funciones específicas. Determinar requerimientos de mantenimiento de cualquier activo físico o su contexto operacional. Desarrollar estrategias de mantenimiento. Mitigar las consecuencias de la falla. Las etapas del RCM son 7 preguntas. Pregunta 1. ¿Cuáles son las funciones y estándares de desempeño del activo en su actual contexto operacional? Pregunta 2. ¿De qué manera falla en satisfacer dichas funciones? Pregunta 3. ¿Cuál es la causa de cada falla funcional? Pregunta 4. ¿Qué sucede cuando ocurre cada falla? Pregunta 5. ¿De qué manera afecta la falla? Pregunta 6. ¿Qué se puede hacer para predecir o prevenir las fallas? Pregunta 7. ¿Qué se puede hacer si no se encuentra una tarea proactiva adecuada? Para el árbol de decisiones RCM, si la falla es oculta o evidente, ¿será evidente para los operadores la pérdida de función causada por este modo de falla actuando por sí solo en circunstancias normales? Si la respuesta es sí, la pregunta de decisión estrategia ¿es técnicamente factible y efectivo en costo para reducir la tasa de falla? Si es no, lo primero es la búsqueda de la falla. Lo segundo, corresponde al monitoreo por condición. Tercero, tiempo fijo para reparación. Y cuarto, tiempo fijo para reemplazo. Para las consecuencias de seguridad y medio ambiente, produce este modo de falla una pérdida de función u otros daños que pudieran lesionar, matar a alguien o pudieran infringir cualquier norma o reglamento del medio ambiente. Si la respuesta es no, lo quinto es la reparación de la falla. De lo contrario, el rediseño del activo. RCM permite optimizar la confiabilidad de los equipos en relación a los costos de operación y va de la mano con las exigencias de seguridad y protección del medio ambiente. INGEN Limitada, su apoyo especialista en ingeniería de mantenimiento y monitoreo de condición. Consultores expertos. Voy que se pega un poco la... Ahora voy a compartirla. Entonces, como vimos en el video, ahora que era un poco para recordar, el RCM, como habíamos dicho, responde a siete preguntas. Entonces, ¿cuáles son las funciones del bien? ¿En qué no cumple sus funciones? ¿Qué ocasiona cada falla funcional? ¿Qué sucede cuando se ocasiona cada falla en particular? ¿De qué modo afecta cada falla? ¿Qué puede hacerse para prevenir o predecir una falla? ¿Y qué hacer cuando no hay un plan de acción apropiado? Sorry, voy que se me... Se pegó. Acá. Entonces, la semana pasada estábamos viendo un poco sobre los intervalos PF. Acá dice que cómo determinamos ese intervalo. Entonces, es simple determinar el intervalo para las fallas que se relacionan con la edad, como vimos la semana pasada, que estas etapas finales de deterioro van a ser lineales, pero es más difícil para el caso de lo que son fallas causales, donde este deterioro se va a ir acelerando. Entonces, el problema principal de estas fallas es que no se sabe cuándo se van a presentar las siguientes o cuándo el siguiente modo de falla va a comenzar a recorrer la curva, ni qué tan largo va a ser la curva. Entonces, primeramente se tiene la observación continua, que es posible determinar el intervalo si se observa de forma continua el ítem hasta que una falla ocurra, prestando atención cuando eso ocurre, luego se sigue observando hasta que falla completamente. Pero esto es poco práctico porque sale súper caro estar ahí en esa observación y más si se trata de establecer todo el intervalo. Además, esperar hasta que la falla ocurra y ahora implica que tiene que fallar. Entonces, también se puede
utilizar lo que es comenzar con un intervalo corto y irlo extendiendo gradualmente. Estos se establecen, se empiezan con controles con intervalos cortos y se espera a que se descubra cuál puede ser ese intervalo, ir extendiéndolo. Sin embargo, este puede ser mucho más extenso que el intervalo arbitrario, en cuyo caso, digamos, la tarea termina siendo realizada con más frecuencia de lo que tal vez se necesita. Entonces, también se tiene lo que son los intervalos arbitrarios. Aquí la siguiente. Estos se selecciona un intervalo arbitrario corto para todas las tareas en condición, pero no hay garantía de que sean aún más cortos que ese intervalo. Entonces, también se propone lo que es la investigación, que ese es el mejor modo de establecer el intervalo. Es preciso simular una falla, que no haya consecuencias serias cuando ocurran. Provee datos sobre la vida de los componentes y además permite a los observadores estudiar cómo se van a desarrollar las fallas y con qué rapidez estas pueden ocurrir. Pero las pruebas de laboratorio muchas veces también son costosas y lleva tiempo en obtenerse sus resultados. Bien. Por último, acá tenemos el método racional. Estos intervalos se pueden calcular con una precisión buena, con bases en juicio y experiencia. Entonces existen trucos para ello, como es el realizar preguntas correctas, consultar a las personas adecuadas y concentrarse en un método de fallas a la vez. Como hemos mencionado y los otros compañeros se han expuesto, muchas veces el preguntar a las personas que están operando el bien es muy beneficioso. Bueno, entonces, ¿cuándo es conveniente realizar esas tareas en condición? Si una falla es oculta, tiene consecuencias directas, entonces las tareas en condición que tienen, digamos, de objetivo prevenirla, deben reducir el riesgo de falla múltiple a un nivel que sea aceptablemente bajo. Además, si la falla tiene consecuencias de seguridad o si son medioambientales, solo es conveniente si se puede confiar en que dé una advertencia, ¿verdad?, sobre la falla. Y si la falla no afecta a la seguridad, la tarea debe tener una relación costo-efectividad. Entonces, que en un periodo de tiempo el costo de llevar a cabo esa tarea en condición termine siendo menor a lo que sería no realizarla. Entonces, porque a veces las consecuencias operativas son generalmente más costosas. Entonces, en la tarea en condición se necesita que logre reducir ese número y teniendo esa buena relación costo-efectividad. Entonces, seleccionando las tareas proactivas, tenemos que decidir si es conveniente llevarlas a cabo, requieren de un mayor juicio. Entonces, existe un orden para hacer esta selección. Tenemos las tareas en condición. Estas se caracterizan porque se pueden llevar a cabo sin mover el bien de la posición en la que está instalado y puede seguir operando. Además, identifica condiciones específicas de fallas potenciales y al identificar el equipo en el punto de falla potencial, permite también incluso determinar la vida útil. Pero si no se encuentra una tarea en condición que sea adecuada o copiada, vamos a lo que son las tareas de restauración programada y descarte programado. Estas, si satisfacen la viabilidad técnica y el criterio del costo, pueden que reduzcan de manera significativa las consecuencias de las fallas a las que va dirigidas. No solo pueden realizar si el bien no está funcionando, pero estas solo se pueden realizar si el bien no está funcionando. Y se van a enviar a un taller. Entonces el límite de edad se aplica a todos los ítems que se tengan. Acá en la siguiente imagen, Cari. Ajá. Vemos un proceso de selección de tareas. Posee un orden básico y es válido para la mayoría de modos de falla. Acá podemos ver, ¿verdad?, que se realizan preguntas, un árbol de decisión. Por ejemplo, ¿es la tarea en condición técnicamente viable, conveniente y beneficiosa?
Si respondemos que sí, entonces se va a realizar las tareas en condición a intervalos menores que el intervalo PF. Si se responde que no, entonces hay que pasar a una siguiente pregunta. Ya venimos a las de restauración. ¿Es la tarea de restauración técnicamente viable y conveniente? ¿Verdad? Si es sí, se realiza, y si no, pasamos a lo que son las tareas de descarte programado. Entonces se pregunta igual si es viable y conveniente, si sí se realiza, y si no, las acciones de default van a depender de las consecuencias. Ok, entonces, bueno, como vimos en ese diagrama, ¿verdad? Se puede optar por acciones de default. Entonces, ¿cuándo se hace una acción de default? Cuando el mantenimiento, ¿verdad? Proactivo no es, no es una opción, ¿verdad? Esas tareas de mantenimiento proactivo. Entonces, ¿qué se hace, por ejemplo, en las acciones de default? Bueno, realizamos, por ejemplo, una búsqueda de fallas, realizamos rediseños. Entonces, bueno, si tenemos que optar por hacer una búsqueda de fallas ocultas, que en este caso son fallas, ¿verdad? Que no se ven, no son reveladas, ¿verdad? A simple vista o así. Entonces, y que están ocurriendo, ¿verdad? En dispositivos de seguridad. Entonces, lo que se hace, ¿verdad? Es que se hace en la búsqueda de fallas ocultas. Pero en este caso hay que tener especial cuidado de que, por ejemplo, a la hora de que estemos controlando, ¿verdad? Los sistemas de protección, que aseguremos detectar todos los modos de falla. También es importante que no vayamos a perturbar este sistema, es decir, que a la hora de, bueno, que ojalá no se tenga que desmontar o así, pero que sí se requiere, entonces que se haga de una forma correcta, porque lo que puede provocar es que a la hora de volverlo a ensamblar, se ensamble de forma incorrecta. Después, también se tiene que considerar, ¿verdad?, minimizar el riesgo mientras se lleva a cabo la tarea. Es decir, que al realizar la búsqueda de fallas, ¿verdad?, no se incremente más bien un riesgo de falla múltiple, y que se realicen esta búsqueda en intervalos que sean requeridos. Ahora, ¿qué pasa si una búsqueda de fallas oculta no es viable? Entonces, si digamos, si no es técnicamente viable, entonces, bueno, seguimos básicamente este diagrama de decisión. Si las consecuencias múltiples, ¿verdad?, producen consecuencias de seguridad y ambientales, entonces tiene que realizarse un rediseño, o sea, el rediseño es obligatorio. Pero en caso de que estas fallas múltiples no tengan consecuencias de seguridad o ambientales, es aceptable no hacer el rediseño, pero si esta falla múltiple sí ocasiona grandes costos, entonces el rediseño sí es justificado. Ahora, como vimos, todo esto, todas estas 7 preguntas, ¿verdad?, llevan un proceso. Para yo poder definir mis tareas y todo eso, tengo que tener en cuenta un árbol de decisión, que es el que vamos a ver ahorita con un ejemplo. Entonces, básicamente se utiliza esta plantilla, pero mejor esto lo voy a explicar con un ejemplo. Voy a compartir. Entonces, bueno, ahorita, más adelante, vamos a ver ya todo un plan de mantenimiento para una empresa que recicla plástico. Pero aquí vemos un ejemplo de esta plantilla. Entonces, tenemos un sistema que es una banda transportadora. Voy a poner aquí una banda transportadora. Entonces, yo tengo una banda transportadora, ¿verdad? Yo defino una función que tiene esa banda transportadora. Entonces dice que la banda tiene la función de transportar el PET, ¿verdad? Este plástico, a una velocidad de 0,4 metros en segundos. Entonces, ya defino mi función. Defino la falla que puede, ¿verdad?, derivar esta función. Entonces, ¿qué es la falla que está ocasionando? Bueno, que no está transportando el PET. ¿Y a qué se puede ver esto? Porque los rodamientos están gripados, es decir, están, digamos, bloqueados. Y ahora, ¿qué me puede generar esto, ¿verdad? El efecto del fallo, que no circule. Profe, ¿tiene el audio?
¿Cómo que gripados los rodamientos, Karina? O sea, que están con gripe. No, bloqueados, es que así se dice también. Ok, entonces, el efecto, ¿verdad?, que puede generar este modo de fallo es que no circule el PEP. Ahora, entonces, vemos aquí que estos tienen como unos números de referencia, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente plantilla. Que en esta plantilla, entonces vamos a poner estos números de referencia, ¿verdad? Para saber de qué función estamos hablando y fallo y todo esto. Entonces ahora lo que hacemos es que vamos a utilizar un árbol de decisión. Esto es un árbol de decisión. O sea, es todo una esquemita ahí que va siguiendo una decisión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar con H, ¿verdad? Que H son las consecuencias del fallo Q. Entonces, vamos a empezar con el diagrama. Nos hacemos la primera pregunta H, que dice que si será evidente a los operarios la pérdida de función causada por este modo de falla, actuando por sí solo en circunstancias normales, entonces puede tomar dos decisiones, sí o no, ¿verdad? En este caso, bueno, como aquí ya está lleno, ¿verdad? Ya lo llenamos, en este caso, pues sí, ¿verdad? Entonces, como decimos que sí, entonces seguimos la línea. Ahora vamos con la pregunta S. Dice que produce este modo de falla una pérdida de función o otros daños que pueden lesionar o matar a alguien. No. Entonces seguimos. Y ahí vamos, ¿verdad? Entonces dice que vamos con E, que está acá. Entonces dice que si produce este modo de falla una pérdida de función u otros daños que pueden infringir una norma o reglamento ambiental. No. Entonces seguimos por aquí. ¿Ejerce el modo de falla un efecto adverso directo sobre la capacidad operacional? Sí. Entonces bajamos al siguiente nivel, que son los niveles 1. Vemos acá. Entonces, ahora vamos por esto, ¿verdad? Por este lado de la plantilla. En este caso, puedo haber caído en H1, en S1, O1, N1, ¿verdad? En este caso yo caí en O1, ¿verdad? En O1, este que está acá. Entonces, nos hacemos la pregunta. ¿Es técnicamente factible y merece la pena analizar la tarea a condición? No. Entonces, seguimos al siguiente nivel, que es el nivel 2, ¿verdad? ¿Es técnicamente factible y merece la pena analizar la tarea de reacondicionamiento cíclico? No, ¿verdad? Entonces, seguimos la decisión, no, entonces caemos al nivel 3, ¿verdad? ¿Es técnicamente factible y merece la pena analizar una tarea de sustitución cíclica? Sí. Entonces, ¿qué es la tarea que aquí me dice que haga? Que haga una sustitución cíclica. Entonces, esa es, digamos, la actividad de mantenimiento que yo voy a hacer, una sustitución cíclica. Entonces, bueno, aquí más bien es al revés. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Como me está diciendo que sustituya, entonces voy a sustituir el elemento. Entonces, esto es la decisión que a mí me dice que tome el RCM. Después, bueno, aquí ya esto es a criterio de los expertos, ¿verdad? Que diga con cuánta, bueno, ¿verdad? Y lo que se defina, con cuánta frecuencia lo vamos a hacer, en qué condición tiene que estar la máquina cuando se realice esto. Entonces, básicamente, eso es todo lo que se hace, ¿verdad? Todas las decisiones que se llevan a cabo para hacer este plan. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver igual más a profundidad ya otra herramienta donde entonces podemos ingresar ya todos estos datos para ya tenerlos registrados y todo esto. Entonces, voy a seguir con la presentación. Entonces, bueno, aquí básicamente es todo lo que yo ya expliqué, todo lo que se tiene que llevar a cabo. ¿Me escuchan? Sí, bien. Sí. Es que como estoy con el internet así, si se me llegara a ir el audio, nada más ahí me interrumpen, porfa. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la tarea propuesta y el intervalo inicial y el responsable de la plantilla que acabamos de ver. Entonces,
si una tarea ha sido seleccionada en el proceso de toma de decisiones que acabamos de hacer anteriormente, se deberá registrar con mucha precisión en la columna que dice tarea propuesta. Si se decide permitir que la falla ocurra, en la mayoría de los casos, el término no programado se va a registrar en esta columna. La única excepción es la falla oculta, donde va a depender del perfil de riesgo, la confiabilidad, que es tal que no se requiere una búsqueda de fallas. Luego sigue el intervalo inicial, que los intervalos de estas tareas se van a registrar en las plantillas de decisión, o sea, todo está muy nombrado en las plantillas, y en este caso va a ser en la intervalo inicial. Y bueno, ¿en qué se basan? En que los intervalos de esta tarea en condición dependen del intervalo PF. La restauración programada y el descarte programado dependen de la utilidad del ítem de la máquina que se está considerando. Los intervalos de tareas de búsqueda de fallas van a depender de las consecuencias de que las fallas múltiples generen. Y se va a establecer una disponibilidad necesaria entre el tiempo medio entre la manifestación, digamos, de que la falla llegue a ocurrir. Y luego de que se contempla luego de que se contempla esta plantilla de decisión, se debe de registrar cada intervalo de tarea sin hacer referencia a ninguna otra tarea. O sea, ese intervalo yo lo voy a considerar solo de la tarea en condición que yo estoy tratando. Yo no puedo referirlo a ninguna otra tarea porque, o sea, ese otro intervalo va a depender de la otra tarea. Otro punto importante es que las frecuencias de trabajo inicial de las tareas siempre deben permanecer en la plantilla, porque va a ayudar a dar seguimiento en la auditoría. Hay que tener en cuenta que los intervalos de tarea se pueden basar en cualquier medida adecuada. Esto incluye tiempos calendarios, tiempos que transcurren, distancias o cualquier otra variable que se relacione directamente con la falla. Pero los tiempos calendarios, según investigamos, son los que tienden a ser más utilizados porque son los más simples y los menos costosos de poder administrar. Y por último les voy a hablar sobre esta plantilla del responsable de la tarea. Es donde dice puede ser realizada por. Esta se utiliza para enumerar quién debería llevar a cabo cada tarea. O sea, siempre se debe asignar un responsable. Y este responsable tiene que tener la competencia y la confianza para llevar a cabo esa tarea. No simplemente voy a decir, Juan puede hacerlo y punto. O sea, Juan lo va a ir a hacer. Sino Juan tiene que tener la capacidad de poder realizar esa tarea. Y en las tareas que involucran etapas de alta frecuencia, las tareas en condición y tareas de búsqueda de fallas, debemos tomar en cuenta que utilizar un personal de mantenimiento no tiene muchas ventajas, porque estoy hablando de las de altas frecuencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el intervalo de tarea es corto, la frecuencia de inspección va a ser muy alta, a veces más que una por turno, y este tiempo en recorridos más el costo de planificar, controlar los trabajos, es muy costoso, y muchas personas son capaces, o sea, muchas personas que son capaces de realizar esto consideran las tareas de alta frecuencia aburridas. Las personas también con gran habilidad para el trabajo manual son escasas a nivel mundial, de modo que sería desde un principio complicado destinarlos a este tipo de trabajo, habiendo trabajos un poco más complejos. También utilizar operadores para llevar a cabo estas tareas se puede considerar una buena opción, porque los operadores también están más motivados a cuidar de, entre comillas, sus máquinas. Y sin embargo, se deben satisfacer por lo menos estas 3 condiciones antes de que los operadores sean destinados con confianza a que puedan realizar esas tareas. ¿Cuáles son? Que deben estar capacitados específicamente en cómo se deben reconocer las condiciones de falla potenciales. En el caso de las tareas en condición, y deben estar entrenados para llevar a cabo de un modo seguro la búsqueda de fallas.
La segunda es que deben tener acceso a procedimientos simples y confiables para poder reportar cualquier defecto que ellos puedan encontrar. Y la última sería que deben asegurarse de que se llevará a cabo una acción en las bases de sus informes o recibirán una retroalimentación constructiva en el caso de un diagnóstico erróneo. Las personas que estén en condiciones de decidir quién es el más adecuado para llevar a cabo esas tareas son las personas que tienen el mayor conocimiento del equipo que se está tratando. Bueno, ¿cómo se relacionan las computadoras y el RCM? La información que se contiene en las plantillas del RCM y en las plantillas de decisión se presta para ser almacenada en bases de datos informáticas. En realidad, si se están por analizar un gran número de bienes, es esencial utilizar las computadoras para este propósito. También le permite generar informes, más rápidos, más legibles, que estén a la mano de todos. Sin embargo, debemos tener en consideración que lo recomendable de seguir este árbol de decisión es que seamos nosotros, porque nosotros vamos a tener el criterio para catalogar las acciones que este árbol emita. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre lo que son los pasos claves para que se implemente el RCM. Para que podamos obtener los máximos beneficios a largo plazo del RCM, se deben seguir una serie de pasos de manera formal. Y estos pasos nos van a asegurar que todas las recomendaciones están aprobadas formalmente por el superior con responsabilidad general sobre el bien. También todas las tareas de rutina están descritas de modo claro y conciso, que todas las acciones que se requieren cambios sean identificadas e implementadas de una manera correcta. Los cambios en las tareas de rutina y en los procedimientos de operación sean incorporados en paquetes de trabajo apropiados. Más adelante les voy a hablar de qué es un paquete de trabajo. Los paquetes de trabajo y los cambios son que sean implementados, es decir, que sean realizados por las personas adecuadas en el momento preciso y que se realicen correctamente. También que enfrenten con rapidez cualquier falla que se encuentre. Bueno, ¿qué se hace después del RCM? Se debe realizar una auditoría de decisión, más bien de la planilla de decisión que se hizo y de las planillas informativas que hablamos anteriormente. Si se deben actualizar cambios, se deben realizar. Primero identificarlos y actualizarlos. Se deben incorporar descripciones de paquetes de trabajo y se deben implementar sistemas que aseguren que el trabajo se está llevando a cabo. O sea, para eso se está haciendo la auditoría, para asegurar de que lo que se planeó en el RCM se esté llevando a cabo. Ahora sigue el proceso de la auditoría. Este implica una revisión formal de los contenidos de las plantillas y del árbol de decisión de RCM, como lo mencioné anteriormente. Para ello se deben tomar en cuenta 3 puntos que son muy, muy claves. El primero es, ¿quién debe llevar a cabo la auditoría? Bueno, el auditor debe estar capacitado totalmente en RCM, si no, no se va a dar cuenta ni qué está realizando. Los encargados superiores están a cargo de la responsabilidad general si algo no funciona. Sin embargo, los superiores no tienen que realizar necesariamente ellos la auditoría, pero pueden delegar a alguien que en su juicio ellos tengan la confianza suficiente de que va a tener el juicio para poder realizar esa auditoría. Sin embargo, si ellos llegan a hacer esto, deben estar siempre entendiendo que los auditores actúan en nombre de los responsables superiores. Así que estos últimos siguen teniendo la mayor responsabilidad sobre las decisiones que se tomen. El segundo punto es cuándo se debe llevar a cabo una auditoría.
Bueno, las auditorías deben ser llevadas a cabo tan pronto fuera posible, una vez que se completa cada revisión, porque nos recomendaban, digamos, los artículos que leímos y el libro que leímos, que es preferible que sea dentro de 2 semanas. ¿Por qué? Porque las personas que llevan a cabo el análisis disfrutan de ver los resultados de sus esfuerzos puestos en práctica. La segunda razón es porque las personas pueden recordar fácilmente las ocasiones en que tomaron decisiones que fueron específicas. Y cuanto más rápido se implementen las decisiones, más rápido la organización va a recibir los beneficios finales de lo que se está haciendo. Y la tercera es, ¿qué abarca la auditoría? Bueno, la auditoría abarca un análisis de todo el RCM. Necesita ser controlado desde el punto de vista, desde el método y el contenido. Cuando se revisa el método, se busca asegurar que el proceso de RCM ha sido aplicado correctamente. Cuando se revisa el contenido, el auditor busca asegurar que se ha reunido la información correcta y que se han formado conclusiones acerca del bien en sí mismo y el proceso del cual se está tomando parte. Existen, bueno, los asuntos que abarca esta auditoría que requieren atención con mayor frecuencia son el nivel de análisis, funciones, fallas funcionales, modos de falla, efectos de las fallas, las evaluaciones de las consecuencias, la selección de las tareas en intervalo inicial. Como pueden observar, no, Cari, como pueden observar, todos estos aspectos tienen que ver con todo, absolutamente todo lo que hemos venido hablando atrás. Y un ejemplo de cómo se evalúa el nivel de análisis puede ser que se lleve a cabo en el nivel adecuado. O sea, que se acuerdan que les hablé de los niveles que venían como desde la planta hasta el componente. Que hablábamos que los niveles, el recomendable podía ser abarcar desde el nivel intermedio, o sea, desde el nivel aproximadamente el nivel 3. Entonces, como todo esto, lo evalúa el auditor, si las fallas están descritas correctamente, si se siguió la línea que realmente llevaba el árbol, entre otras cosas. Bueno, las descripciones de las tareas. Antes de que cualquier tarea alcance a la persona que tiene que llevarla a cabo, o sea, el responsable, debe ser descrita con suficiente detalle. Esa es una de las cosas que revisa la auditoría, como para no dejar ninguna duda sobre lo que debe de hacerse, o sea, que él inmediatamente la lea y sepa lo que hay que hacer. Así se disminuye la posibilidad de que alguien omita algún paso clave o que haga la elección equivocada de tarea en forma conjunta. Además, la descripción de tareas también debe explicar qué acción debe llevarse a cabo si se encuentra un defecto, así como incluir dicha descripción en la planilla de decisión ya vista. La información básica que debe incluir como mínimo las descripciones son una descripción del bien conjuntamente con el número de equipo. ¿Quién debe hacer la tarea? La frecuencia con la que debe llevarse a cabo. ¿Qué y cómo se debe tener el equipo o si se debe aislar mientras se está llevando a cabo la tarea? No sé si vieron como que después de la frecuencia, Karina mencionó que si la condición de la máquina si debía estar parada o no. Y si se necesitan herramientas especiales y respuestas. Profe, no sé si gusta, como ahorita estamos hablando. No, Cari, devuélvase, por favor. Como estamos hablando un poco de los que son las tareas, no sé si gusta, tal vez le respondemos la pregunta que nos hizo la semana pasada. Tiene el audio apagado. Micrófono. Sí, disculpe, Hilary. Sí, aquí la tengo anotada, la pregunta en mi OneNote. Estaba esperando que me la contestaran, pero hasta el momento no lo han hecho. Es que queríamos hacerlo como, por ejemplo, ahorita estamos abarcando lo de las tareas, las frecuencias que deben llevarse a cabo y demás. Entonces, no sé si gusta, nos vuelve a plantear la pregunta para que así, y también los compañeros sepan lo que vamos a responder. La pregunta es, en las condiciones, en las tareas de condición,
como las inspecciones, las tomas de lecturas, de vibraciones, de termografías, de análisis de aceite. La pregunta es, cuando empiezo el programa de toma de lecturas, o sea, cuando empiezo el programa de mantenimiento predictivo dentro del RCM, ¿cómo determino la frecuencia al inicio? ¿Cómo optimizo la frecuencia de toma de lecturas al inicio de mi programa de mantenimiento predictivo? Ok, bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es que para detectar un fallo potencial antes de que se vuelva una falla funcional, la frecuencia de la tarea debe ser menor al intervalo PF. Para Sí, pero usted mencionaba tres. Pero si no se ha llevado nunca y no se tiene el intervalo PF, entonces ¿cómo va a determinar eso? Sí, profe, con cualquiera de los métodos que mencionamos anteriormente, eran 5. Es que eso va a depender mucho del contexto de la organización, porque, ok, si yo quiero aceptar el riesgo de... Cari, no sé si se devuelve como a donde estábamos hablando de los intervalos, por favor. Eso está como en las 50 y algo. Ajá. Ok, no, un poquito más abajo. No, se fue demasiado arriba. Arriba, ahí, más abajo de eso, por ahí. Que hablábamos de 5 métodos, que estaba, bueno. Sí, por favor. El método, y es donde estaba después de las 7 preguntas. Donde empezó Nati, digamos, hoy. No, baje, Karen. Entonces, después de las 55, por ahí. Después, todavía. 5, 7, ajá. Ok, que está el intervalo de la observación continua, que siempre se va a llegar al modo de falla completamente. O sea, yo no voy a saber por este método hasta que la falla funcional se dé. Está también los intervalos cortos e irlo aumentando gradualmente, pero también voy a llegar a que la falla se dé. O sea, y si es una falla muy importante que se me puede llevar el equipo por completo, o sea, se lo va a llevar. Cari, sigue con la otra, por favor. Luego puedo definir intervalos arbitrarios, que sean cortos. Básicamente es lo mismo. Después, por medio de la investigación, que pueden simular fallas, pero a ver si la organización tiene el presupuesto para yo llegar y poder simular fallas. Siga la otra, Karen. Y está el método racional, que va a ser con base en los juicios y en la experiencia de los operarios o de las personas que manejan las máquinas o conocen las máquinas. Entonces, por eso ahí decía que existían muchos trucos que se podían hacer, como realizar preguntas, consultar a personas adecuadas, concentrarse en un método de falla a la vez. Entonces, esto va a depender mucho, profe. O sea, de verdad va a depender mucho, según lo que nosotros leímos y analizamos con todo lo que investigamos, de la organización. Pero entonces, después de, o sea, este es como lo más importante para definir primero antes de definir la frecuencia de la tarea en condición. Entonces, si yo defino, es lo que tengo que tener muy en cuenta para la tarea en condición. Si yo defino el intervalo inicial, o sea, el intervalo PF, yo debo definir, por ejemplo, para una falla de bajo riesgo, un intervalo igual a la mitad del intervalo PF. Eso es para unas de bajo riesgo, pero usted nos hizo referencia a las máquinas esenciales. Esas máquinas esenciales, que son las que me pueden generar mayor impacto en la organización, si yo las tengo detenidas, o sea, son como las que yo necesito mantener en funcionamiento siempre. Si yo esas máquinas, probablemente esos intervalos van a ser muchísimo menores que la mitad. ¿Por qué? Porque así yo me genero un colchón, por decirlo así, en el que yo pueda actuar dentro de todo ese intervalo PF antes de que se me convierta en una falla funcional. Y de esta manera yo lo tengo controlado. Usted nos decía que cómo defino yo el día cero
¿cuándo realizo la siguiente tarea? Entonces, después de analizar todas las máquinas, si las máquinas esenciales, un ejemplo, una me dio una frecuencia de 20, una me dio una frecuencia de 10 y una me dio una frecuencia de 5 días, yo voy a elegir la de 5 días. Esa es la tarea de condición que yo elegiría como frecuencia. O sea, yo haría hoy y lo volvería a hacer en 5 días. Ok. Bueno, esa fue la decisión que tomamos las 4 como grupo cuando lo conversamos. Sí, está bien. Ahora les enseño un caso histórico sobre eso, porque eso es importantísimo. Es cuando uno empieza un programa de mantenimiento predictivo, es importantísimo definir la frecuencia de las lecturas al inicio. Ya después el programa se va asentando y se va estabilizando, y de verdad, y se va optimizando la frecuencia de las lecturas, pero al principio es una decisión crítica, es una decisión importantísima. Y ahora les enseño. Importantes. Sí, ahora les enseño un caso real que a mí me pasó. Y bueno, eso provocó el despido, perdón, de 2 ingenieros y de 3 técnicos. Pero ahora les cuento el caso ese y les enseño los gráficos. Bueno, entonces, se puede hacer una pausa aquí porque son las 2:22. Sí, sí. ¿Está bien? Sí, Está bien, profe. Ok. Yo no saludé a Gwendolyn, ¿verdad? Yo no sé si ya mi cámara funciona, yo creo que todavía no. ¿Cómo le va, Gwendolyn? ¿No? Sí, ahí está funcionando, pero congelada. Ajá, se queda muy feo, como que no sé qué será, o sea, porque vea que el audio me está funcionando bien. Sí, el audio sí le funciona bien, pero no sé qué le pasa a la cámara. Bueno, entonces hagamos la pausa. Voy a finalizar a todos y les aviso por WhatsApp cuando seguimos, ¿ok? Ok, gracias.